Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la sabiduría. También vamos a retomar este estudio entonces de la carta o la epístola a Santiago. Mire, la carta a Santiago, la carta a Santiago es considerada lo que en Proverbios se le considera el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Aunque toda la Biblia nos habla de sabiduría, hay algunos libros que se enfocan fuertemente a hablar mucho acerca de, aleluya, la sabiduría, como lo es el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento y la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Y Santiago habla mucho acerca de la sabiduría porque en su escrito Santiago nos presenta mejor que ningún otro autor en el Nuevo Testamento el cristianismo como una forma de vida. Cuando Santiago aborda el tema de la vida cristiana, lo hace o lo presenta no solo como un sistema de creencias doctrinales. Amén. Él no está hablando solamente con cumplir algunas leyes espirituales y algunos dogmas, etcétera, etcétera, etcétera. Santiago, cuando aborda el tema de la vida cristiana, lo hace exponiéndonos una guía práctica de vida, una guía práctica de vida a seguir acorde a lo que Dios espera de nosotros. Y es el capítulo 3 de Santiago en el que se enfoca claramente en este tema de la sabiduría, y lo hace haciendo una comparación entre la sabiduría terrenal versus la sabiduría celestial. Si usted va conmigo, por favor, a Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿verdad? Otra vez Santiago nos presenta un cuestionamiento. Se acuerda que desde el principio Santiago está cuestionando la fe de algunos y empieza a desarrollar temas interesantes. Bueno, dice: si ustedes son sabios, es decir, si ustedes dicen ser sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con toda la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, dice, puramente humanas y demoníacas. Verso 16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Entonces Santiago aborda esta temática sobre la sabiduría, pero lo hace haciendo una comparación entre lo que llamamos la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Es importante también entender que los cristianos de aquel entonces, a los que en ese momento Santiago se está dirigiendo con su carta, vivían rodeados por una cultura fascinada por el conocimiento. Esta cultura, aunque el Imperio Romano era quien imponía su fuerza política, su fuerza militar, ellos imponían, ¿verdad?, su mercado, etcétera, etcétera. La cultura que estaba establecida en ese imperio, en ese tiempo, era la cultura helénica o la cultura griega. Y la cultura griega estaba fascinada por el conocimiento. De hecho, el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 22, dice la Nueva Traducción Viviente, dice: es ridícula para los judíos. Cuando Pablo está hablando acerca de cómo en la sabiduría de Dios, aleluya, Él vino a entregarse por nosotros y morir en una cruz. Dice, bueno, para los judíos esto es ridículo porque ellos lo que están pidiendo es una señal del cielo. Pero también se dirige a los griegos y entonces dice: y es ridícula, es decir, la cruz de Cristo
ese medio de salvación que Dios tomó, aleluya, para desarrollar su plan de redención por la humanidad, dice, es ridícula para los griegos porque buscan la sabiduría humana. Entonces los griegos estaban fascinados por el conocimiento. Ellos estaban en una búsqueda constante de la razón. Les gustaban las discusiones, les gustaban los debates. ¿Por qué? Porque su idea, su pensamiento era descubrir el conocimiento y desarrollar, aleluya, cada vez una mayor capacidad en su inteligencia. De hecho, en la mitología griega, los griegos veneraban a una diosa conocida como la diosa de la sabiduría y de la guerra. Esta persona o este personaje, aleluya, era conocido como Atenea. Y entonces estaban inclinados en esa búsqueda por el saber. Y Pablo así lo menciona, y Santiago tiene muy claro eso, y cuando está escribiendo tiene claro el peso del pensamiento filosófico que rodeaba a la iglesia en aquellos días. Pero no solamente tenía claro ese peso filosófico, sino que estaba consciente de que ese peso filosófico podía ser una influencia que pudiera estar ejerciéndose sobre la vida de algunos cristianos de aquel momento. Y por eso entonces les escribe y les dice: si ustedes creen ser sabios, si ustedes creen que son sabios, tienen que tener claro que hay una diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de Dios, la celestial. Y vamos a hablar de estas dos cosas en esta tarde. Nos vamos a enfocar solamente en estos dos puntos. Vamos a encontrar algunas características que se nos señalan precisamente en este escrito de Santiago para identificar a la sabiduría terrenal y posteriormente a la sabiduría celestial. Santiago señala claramente 4 características de la sabiduría terrenal. Este es el primer punto, la sabiduría terrenal. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3, versículo 15. El texto es muy claro, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Enfáticamente dice Santiago, es terrenal, es animal y es diabólica. Estas 4 características señalan o describen la sabiduría que es terrenal. En primer lugar, permítame mencionarlas, cada una de ellas. En primer lugar, la primera característica de la sabiduría terrenal es que es de origen mundano. La sabiduría que es de esta tierra, la sabiduría terrenal, es de origen mundano. Dice Santiago en el versículo 15, no es la que desciende de lo alto. Es decir, Santiago se está refiriendo a una sabiduría que no proviene de Dios. Claramente dice: el Señor no es el autor y tampoco es la fuente de la sabiduría terrenal. La sabiduría de este mundo no proviene de Dios. Él no es su autor, Él no es la fuente. Por más, aleluya, que se diga que la sabiduría del mundo pudiera ser justa, pudiera ser equitativa, pudiera ser compasiva, Santiago tiene claro y quiere dejarlo bien señalado a la iglesia en su escrito, que esta sabiduría terrenal no proviene de Dios, no es según lo que Dios nos ha revelado, aleluya, a través de su palabra. Y entonces claramente Santiago lo dice, no proviene de Dios, pero esa expresión está diciendo no es aprobada por Dios. Amén. No tiene la aprobación de Dios. La sabiduría terrenal es de origen mundano, aunque sea apoyada por gobiernos, aunque esté, aleluya, apoyada por jueces supremos o por la mayoría del pueblo, aleluya, simplemente dice Santiago, esa clase de sabiduría no es la que proviene de Dios. De esta sabiduría, dice Santiago, se tienen que cuidar. Amén. ¿Por qué? Porque no tiene la aprobación de Dios, porque aunque parezca llena de conocimiento, nos puede llevar por un camino equivocado.
Usted va conmigo a Romanos en el capítulo 1, cuando Dios está hablando en el versículo número 18 en adelante, aleluya, el Señor le está diciendo: me he mostrado a ustedes porque aún lo invisible de Dios se hace visible, de modo que nadie, aleluya, tenga excusa de que no supo, no escuchó, no se enteró. Dios se ha revelado a los hombres. Y es más, los siguientes versículos sigue diciendo que aun cuando conocieron a Dios, no lo adoraron como a Dios. Y entonces el verso 22 señala: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. La sabiduría de este mundo no tiene la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. ¿Está conmigo? Entonces Santiago señala esto. Santiago dice: esta sabiduría terrenal no desciende de lo alto. La segunda característica que Santiago nos da es que es terrenal. Utiliza esa expresión, de ahí que la podemos señalar, aleluya, como la sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque Santiago claramente dice: no viene de lo alto, sino que es terrenal. En otras palabras, esta sabiduría ve la vida desde una perspectiva, aleluya, del ahora, del momento, del aquí, pero no ve la vida desde la perspectiva de la eternidad. Amén. Por eso dice Santiago: es terrenal. Amén. Una persona que camina, aleluya, su vida orientado por la sabiduría terrenal, aleluya, tiene su mente puesta en las cosas que están en la tierra, no en las cosas eternas. No en las cosas que vienen de Dios, no en las cosas que, aleluya, que Dios quiere mostrarnos. Su mente está puesta en las cosas terrenales. En Filipenses capítulo 3 versículo 19, la Biblia dice: van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. De esta sabiduría, dice Santiago, hay que cuidarnos. Cuando nosotros estamos solamente pensando, aleluya, en las cosas de este mundo, cuando solamente estamos, aleluya, viviendo la vida pensando en los placeres de este mundo, en los deleites de este mundo, aleluya, en las cosas que tienen que ver de este mundo, aferrándonos a las cosas de este mundo y no yendo más allá. No es que las cosas de este mundo, es decir, que usted diga: bueno, entonces esperar que Dios me conceda mi casa de mis sueños, o que Dios me conceda tener el negocio de mis sueños, o el trabajo de mis sueños, o la carrera de mis sueños. No, eso no es un problema. El problema es cuando no vemos más allá de las cosas de este mundo. ¿Está conmigo? Cuando no vemos más allá y solamente estamos pensando en el ahora, y solamente tenemos una visión tan pequeña y tan corta, y no nos estamos dando cuenta que hay una eternidad con Cristo esperando por todos aquellos que aman su venida. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Por eso Pablo dice: van camino a la destrucción. ¿Por qué? Porque están desenfocados. Porque su mente está enfocada solamente en lo terrenal. Solo piensan en esta vida terrenal. Estas personas no consideran su alma. No entienden que más allá de este cuerpo físico, más allá, aleluya, de este mundo en la tierra, aleluya, hay una eternidad. Y para estar allá tenemos que asegurar nuestra vida en Cristo Jesús. Ellos no piensan en su alma, no piensan, aleluya, si lo que están haciendo está afectando su relación con Dios. No piensan si sus acciones los acercan o los alejan de su Creador. Aleluya, ellos están enfocados solamente en lo terrenal. Solo piensan en satisfacer sus apetitos, en sacar ventaja de todo
y de todos, aunque sea de manera deshonesta. A ellos Santiago, aleluya, señala como personas que están siendo dirigidas por una sabiduría terrenal. ¿Cuál es el consejo bíblico? Si usted va conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, la Nueva Versión Internacional dice: ya que han resucitado con Cristo. ¿A quién se está dirigiendo? Aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Aquellos que han sido limpiados, se han sido comprados a precio no de oro ni de plata, aleluya, ni de cosas corruptibles, sino aquellos que han sido lavados, han sido comprados a precio de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? A ellos Pablo se refiere y les dice: ustedes han resucitado con Cristo. Bueno, ya que han resucitado con Cristo, entonces dice: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Nuestra mirada tiene que ir más allá. Nuestra mirada tiene que estar enfocada, aleluya, no en lo terrenal, sino en la eternidad. Y eso es un desafío de todos los días, iglesia. Es un desafío que todos los días tenemos que enfrentar, porque todos los días, aleluya, las cosas de este mundo quieren robar nuestra atención. Quieren, aleluya, captar nuestra atención y quieren fascinarnos, aleluya, de tal forma que pensamos que todo lo bueno, que lo mejor para nosotros está en este mundo. Créamelo, aleluya, lo mejor que Dios ha preparado para usted y para mí, aleluya, no pertenece a este mundo. Jesús dijo: voy, aleluya, a mi Padre, porque voy a preparar lugar para vosotros, porque donde yo esté, vosotros también, aleluya, tienen que estar. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pablo dice: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo menciona algo aquí interesante. Pablo dice, aleluya, ustedes han muerto. Amén. Una evidencia de que hemos muerto al pecado, de que hemos muerto, aleluya, a la naturaleza pecaminosa, es que nuestra mirada no está puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. Así que tenemos que, aleluya, cada día reflexionar y evaluar, aleluya. Y Santiago, a manera de hacer entender a sus lectores, les presenta este cuadro comparativo. Tercero, la tercera señal que Santiago utiliza, aleluya, es que esta sabiduría terrenal, además de no provenir de Dios, además de ser, aleluya, una sabiduría terrenal, también es una sabiduría, dice, es animal. Esta palabra, aleluya, se escucha un poco grotesca, ¿no? Un poco difícil de entender así rápidamente, pero cuando se está refiriendo en esta expresión y utiliza la palabra animal, él está hablando de lo natural, porque en griego la palabra que se utiliza, hermanos, significa no espiritual. Amén. No es espiritual. Amén. Es algo, aleluya, perteneciente a lo natural, a lo animal. Amén. De hecho, cuando usted va a la Nueva Versión Internacional para leer el texto del versículo número 15 de la carta de Santiago en el capítulo 3, la Nueva Versión Internacional utiliza esa palabra y dice: esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal. Y luego dice: no es espiritual, a diferencia de otras versiones que utilizan la palabra animal. Pero la Nueva Versión Internacional sí hace esa traducción y entonces dice: no es espiritual. Esta clase de sabiduría la caracteriza, amados hermanos, aquellas personas que no han sido regeneradas,
aquellas personas que no han experimentado una regeneración en sus vidas. Amén. Entonces, cuando Santiago está contemplando esta idea, él se está, aleluya, refiriendo a aquellos que en sus actitudes, que en su corazón, que en sus acciones, aleluya, todavía son desobedientes a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque sencillamente su vida no está regida por la palabra. Porque recuerde que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta. Amén. Vivimos de acuerdo a la palabra, caminamos de acuerdo a la palabra. El salmista David dice en cierta ocasión, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Y en ese mismo capítulo él habla mucho acerca de esto. Y entonces en el verso 105 el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Pero cuando la palabra del Señor no es nuestra norma de fe y de conducta, entonces el desarrollar actitudes desobedientes, pensamientos desobedientes y acciones desobedientes, hermanos, aleluya, esas ameritan o son el resultado de una sabiduría que no es espiritual. Un proceder, aleluya, que no viene de una sabiduría espiritual, sino una sabiduría animal. En ese capítulo número 1 de Romanos, capítulo número 1, versículo 22 en adelante, dice la escritura que ellos sintiéndose sabios se hicieron necios. Amén. Se aferraron a su sabiduría y entonces Dios los entregó a su mal proceder. Amén. Porque lo que no viene de Dios no termina bien, no resulta nada bien. Y entonces Santiago quiere prevenirnos, aleluya, de caminar por caminos equivocados. Y entonces dice: esta sabiduría es animal. Son aquellos que dirigen su vida desde una perspectiva carnal, dominados por sus impulsos, debido a que no tienen la guianza y la dirección, no solamente de la palabra, sino también del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando él ya se iba, dijo: vendrá el Consolador? Amén. El Espíritu de verdad. Amén. Y entonces dijo Jesús: Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. No hay forma de equivocar el camino cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien lo cree? No hay manera. No hay manera. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad. Amén. Él sabe el camino que debemos de tomar. Él sabe la dirección que le debemos dar a nuestras vidas, los pasos que tenemos que caminar. El Espíritu Santo de Dios es nuestra guía. Él nos muestra el camino, pero para ello necesitamos abandonar, aleluya, cualquier influencia de sabiduría, aleluya, que no viene de Dios, que aleluya, que es animal, como lo describe Santiago en este capítulo 3, versículo número 17. Necesitamos entonces buscar la dirección y la guianza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para no errar, para no equivocarnos. Jesús mismo también le dijo a sus discípulos: vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. Cuando ignoramos la palabra, cuando no nos relacionamos con la palabra, cuando no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios que habla nuestras vidas, hermanos, entonces vamos a equivocar el camino. Pero si usted va a Judas, en el capítulo 1, versículo 19, encontrará que Judas en este escrito menciona a aquellos que son orientados por la sabiduría animal, los menciona como causantes de división. Mire lo que dice la escritura: estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales. ¿Se da cuenta? Por una sabiduría natural, por una sabiduría animal, dice, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Amén. Necesitamos nosotros buscar la sabiduría de Dios, pero
necesitamos cuidarnos de esta sabiduría terrenal. Y por último, la cuarta señal que nos da Santiago cuando describe, aleluya, la sabiduría terrenal, es que esta sabiduría es diabólica. Amén. Y claramente se está refiriendo a un origen, aleluya, en Satanás. Es de origen satánico, es diabólica. ¿Por qué? Porque está controlada, aleluya, por el enemigo de nuestras vidas, que es el diablo. Y vale la pena mencionar esto, que donde el diablo toma control, siempre habrá caos, confusión y perturbación. Así que por eso tenemos que estar alertas, que la sabiduría que estamos recibiendo no sea terrenal. Porque si la sabiduría es terrenal, Satanás, hermanos, tomará parte. Satanás está involucrado en esa sabiduría terrenal. Y donde está en control el diablo, siempre habrá caos, siempre habrá confusión y siempre habrá perturbación. De ahí que Santiago en el capítulo 3, versículo 14 y 16 dice: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas, dice más adelante, son cosas terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¿Se da cuenta? Cuidado. Tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar la sabiduría de Dios, porque Satanás con su astucia, Satanás, aleluya, siempre tratará, aleluya, de involucrarse a fin de llevarnos por un camino equivocado. Y entonces dice Santiago, aleluya, el egoísmo, las envidias y cosas como estas, dice, no provienen de Dios. Dichas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Está conmigo? Entonces, al final, aleluya, de la sabiduría terrenal no hay nada bueno que podamos nosotros esperar. La sabiduría de este mundo, según Santiago, produce caos, desorden y confusión. Destruye la paz. Amén. Rompe con la unidad. No nos permite someternos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque habrá envidias, porque habrá egoísmos. Este es el resultado, es el fruto de la sabiduría terrenal. Es esta sabiduría de la que nosotros tenemos que tener cuidado y no ser seducidos. Y eso es lo que Santiago está tratando de hacer con sus lectores. Hacerles saber, aleluya, que esa presión del pensamiento filosófico de aquel tiempo, aleluya, que se está ejerciendo sobre sus vidas, busca seducirlos para llevarlos por un camino equivocado. En contraste a la sabiduría terrenal, encontramos nosotros, aleluya, lo que Santiago nos presenta como la sabiduría celestial. Vaya conmigo al verso 17 de Santiago, capítulo 3. La Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. También ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo, siempre es sincera. Amén. Esta es la sabiduría celestial. Y en contraste a la sabiduría terrenal, podemos señalar dos claras señales que le caracterizan. En primer lugar, es de origen divino. A diferencia de la sabiduría terrenal, que tiene su origen, aleluya, en el mundo y las cosas del mundo, la sabiduría celestial es de origen divino. Amén. Tiene su origen en Dios. Por eso Santiago dice: la sabiduría que proviene del cielo es. Amén. Otra versión dice que es de lo alto, es decir, proviene de Dios. Mientras que la terrenal no proviene de Dios, la celestial viene, aleluya, o proviene de parte del Señor. Amén.
Esta es la verdadera y la única sabiduría que proviene del Señor, aleluya, del cielo. Él es el autor. Y en la Biblia encontramos esta enseñanza, aleluya, invariable. Es decir, en muchas partes de la escritura encontramos cómo, aleluya, Dios es quien da esta clase de sabiduría. Dios es la fuente, Dios es el origen. Si usted va conmigo a Proverbios, en el capítulo 2, versículo 3 al 6, dice la escritura: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. ¿Se da cuenta? Es el origen, la sabiduría celestial, la sabiduría que proviene del Señor. Aleluya, Él es quien la da. Él es quien nos hace partícipes de su sabiduría. Y más adelante dice: y de su boca, dice, viene el conocimiento y la inteligencia. Toda la Biblia afirma que la sabiduría celestial proviene de Dios. No podemos encontrarla en otra parte. No podemos nosotros esperar tener la sabiduría que viene de Dios si estamos buscando en fuentes equivocadas. Amén. En fuentes equivocadas, en fuentes, aleluya, donde Dios no está. Amén. Donde no se honra su nombre. Donde, aleluya, nosotros no estamos agradando al Señor con nuestra vida o con nuestro proceder. La próxima semana vamos a hablar de cómo podemos desarrollar esta clase de sabiduría, pero necesitamos entender, aleluya, que la sabiduría que viene del cielo, la fuente de esa sabiduría es el Señor, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto mismo Santiago lo menciona en el capítulo 1, versículo 5, cuando dice: si necesitan sabiduría. Amén. Si ustedes necesitan sabiduría, si ustedes necesitan saber qué es lo que tienen que hacer, ¿cuántas veces no sabemos lo que tenemos que hacer? Y pensamos, aleluya, si alguien me dijera, si alguien me mostrara, si alguien me guiara la decisión que tengo que tomar, el paso que tengo que dar, las cosas que tengo que decir o hacer. Y a veces cuando estamos desenfocados, podemos estar buscando en una fuente equivocada un consejo, y ese consejo, aleluya, no puede ser el mejor. Pero cuando dice Santiago: si ustedes necesitan saber lo que tienen que hacer, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Amén. No se equivoque, Él es la fuente. El Señor es la fuente para la sabiduría que tú necesitas en tu hogar, que tú necesitas en tu familia, para tomar las mejores decisiones en tu vida. El Señor es quien tiene, aleluya, el consejo acertado, aleluya, que tú necesitas para el momento indicado. Pero a veces nos equivocamos y estamos buscando y estamos escuchando y estamos por allá en otros lugares tratando de encontrar lo que necesitamos. Dice Santiago: vayan a Dios, pídanle a Él. Y cuando tú le pidas y cuando tú lo busques, aleluya, y cuando tú, aleluya, dispongas tu corazón para decirle al Señor: Señor, necesito que me muestres, necesito que me indiques, necesito que me digas, aleluya. Santiago no repara en decir: y Él se la dará. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice: es generoso y Él se los va a dar y no lo reprenderá por pedirla. Yo recuerdo que a veces estábamos en la escuela y sobre todo en la secundaria, ¿no? Y a veces no preguntabas, o la maestra decía: ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Pero por vergüenza decías: no voy a levantar la mano porque se van a burlar de mí. Amén. Y de alguna manera te quedabas con la duda. Amén. ¿Por qué? Porque sentías quizás a la mejor pena de que otros se burlaran de ti. Aleluya. Y eso fuera algo que te dejara en mal en ese momento. Dice: cuando tú te acercas a Dios y le dices: Señor, es que yo no sé. Señor, es que yo no puedo.
Señor, es que yo no entiendo. Señor, es que no tengo claro. El Señor no te va a reprender porque se lo pidas. El Señor no te va a dejar en vergüenza. Aleluya. El Señor dice, nuestro Dios generoso, cuando tú le pidas sabiduría, dice, Él se las va a dar. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Él está ahí, Él es la fuente, aleluya, de la suprema sabiduría. Lo que tú necesitas saber, el Señor ya lo sabe. Todo lo que tienes que hacer es pedírselo. Lo que Santiago está diciendo aquí es que, aleluya, podemos acercarnos a Él con toda confianza para pedir al único que nos puede dar sabiduría. Porque de pronto uno dirá, bueno, ¿por qué pedírsela a Dios? Porque solamente Él lo puede. Él la puede dar porque Él es la fuente. Él es el autor, es el único que nos puede dar esa clase, aleluya, de sabiduría. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que yo sé que todos conocemos. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Este versículo y este capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, aleluya, señala una relación directa entre nuestra relación con Dios y el alcanzar la sabiduría. La Biblia nos enseña, aleluya, en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Es con aquellos, aleluya, que tienen una relación con Dios, aleluya, aquellos que reconocen quién es Él, aquellos que, aleluya, muestran respeto a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mientras que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aleluya, no hay sabiduría si no se está en contacto y en relación con el Señor. Queremos sabiduría, necesitamos poner en práctica el temor de Dios. Necesitamos poner en práctica. Hace algunos meses atrás, algunas semanas atrás, tuvimos una serie completa sobre el temor de Dios. Bueno, cuando nosotros ponemos en práctica el temor de Dios, uno de los grandes beneficios que podemos nosotros alcanzar, aleluya, es precisamente recibir la sabiduría que proviene del Señor. No hay otra fuente, iglesia. Téngalo claro, no hay otra fuente verdadera de sabiduría. Esta solamente está en Dios. Y mire, me gusta lo que dice Pablo a los Colosenses. Vaya conmigo, por favor, capítulo 2, versículo 3. La traducción lenguaje actual dice: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Entonces, no tenemos que ir a otra parte. No tenemos por qué buscar en otros lugares. Aleluya, si estamos en Cristo, podemos recibir los tesoros de la sabiduría que viene de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Y por último, aleluya, quiero mencionar una segunda señal de la sabiduría celestial o característica. Y me gusta mucho porque esta tiene que ver más con el carácter que con todo el conocimiento. Amén. La sabiduría celestial tiene que ver más con el carácter, tiene que ver más con quienes somos que con el conocimiento. A diferencia, aleluya, de los griegos que estaban fascinados por la sabiduría, por el conocimiento, y pensaban que entre más ampliaban el conocimiento, más sabios se hacían. Estaban muy equivocados. Qué equivocados estaban. Ampliar el conocimiento no te hará más sabio. A lo mejor podrás saber más, pero eso no quiere decir que en la vida práctica, aleluya, tú seas una mejor persona, tú seas un mejor padre. Hay muy buenos catedráticos en la universidad, pero malos padres en la casa. Hay muy buenos profesionales en el mundo, aleluya, pero personas, aleluya, con actitudes
egoístas, con envidias, deshonestos. La gente está equivocando el camino porque piensan que el conocimiento lo es todo y se olvidan, aleluya, de quiénes son, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La sabiduría celestial tiene que ver más con el carácter. Iglesia, tiene que ver más con el carácter que con todo el conocimiento que nosotros podamos adquirir. Esta sabiduría no se trata de cuánto conocemos o logramos alcanzar, sino cuánto de ese conocimiento podemos aplicarlo en nuestras vidas para ser mejores en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. De ahí que Santiago en el capítulo 3, verso 13, según la Nueva Versión Internacional, comienza diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Hay verdaderos sabios? ¿Habrá verdaderos sabios entre nosotros? Está diciendo Santiago. Bueno, que comiencen a mostrarlo, que comiencen a demostrarlo. Si hay verdaderos sabios entre nosotros, que empiecen a dar señales de que son sabios. Y para Santiago, dice Santiago, que lo demuestren. La sabiduría celestial, aleluya, tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver más con el carácter, con la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Entre más te parezcas a Jesús, más sabio, aleluya, serás. Entre más desarrolles el carácter de Cristo en tu vida, la sabiduría del cielo se dejará ver, aleluya, en tu caminar, en tus palabras, en tus acciones, en tus conductas, en tu casa, en tu trabajo, con tus finanzas, en la iglesia, aleluya, en la sociedad. Dice Santiago que lo demuestren con su buena conducta. Si de verdad son sabios, que demuestren la forma en que están conduciendo su vida mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Esta es la sabiduría celestial. La sabiduría celestial le da forma al carácter de Cristo en la vida de todo cristiano, de tal manera que nos dirige a vivir vidas agradables delante de los ojos del Señor. Delante de los ojos del Señor. Que el sabio demuestre con su buena conducta. La sabiduría celestial solamente se demuestra a través de nuestra sabia manera de vivir. De ahí que el versículo 17 menciona que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, después es amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que, iglesia, la sabiduría celestial tiene que ver más con nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros, mejor dicho, que todo el conocimiento que nosotros podamos alcanzar. Yo puedo conocer la Biblia al revés y al derecho, pero si no amo a las personas como Cristo las ama, no estoy siendo sabio. ¿Está conmigo? Yo puedo conocer la Biblia completamente al revés y al derecho, pero si no soy humilde en mi corazón, delante de la gente, si tengo envidias, si constantemente estoy, aleluya, con ambiciones egoístas y estas actitudes de amargura, aleluya, me hacen tratar mal a las personas, aleluya, entonces no estoy siendo sabio de parte del Señor. Por eso Santiago dice, el que sea sabio, que demuestre su sabiduría a través de sus buenas acciones. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta hora. Esta sabiduría del cielo es pura, es pacífica, es amable, es benigna, está llena de misericordia, pero también tiene buenos frutos. Así que
tenemos esta comparación. Tenemos la comparación de la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Hemos señalado características de la sabiduría terrenal y hemos señalado características de la sabiduría celestial. Pero la pregunta es esta: ¿con cuál de ella nosotros, aleluya, nos caracterizamos? ¿En cuál de ella nosotros podemos estar siendo caracterizados? Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra y permitir que el Señor nos ayude a ver, aleluya, en qué lugar estamos nosotros, en la sabiduría terrenal o en la sabiduría espiritual. Pero lo cierto es que cuando nosotros caminamos bajo la dirección de la sabiduría que viene del cielo, siempre, a diferencia de la sabiduría terrenal que tiene malos resultados, la sabiduría celestial siempre nos dará buenos frutos. Y quiero concluir con esto. En Santiago 3:18, Santiago dice: los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y en Proverbios 3, versículo 13 al 14 dice: Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y de la plata. Así que tenemos la oportunidad, porque la fuente de la sabiduría celestial está aquí esta noche. La fuente, el autor de la sabiduría que viene del cielo está aquí con nosotros. Y si algo necesitamos saber, si algo necesitamos, aleluya, entender, no hay más que simplemente acercarnos a Él y pedirle a Él y decirle: Señor, necesito que me digas qué tengo que hacer, que me muestres qué camino tengo que tomar, que me ayudes a qué decisión, aleluya, qué paso, qué acción tengo que realizar. Y la Biblia dice que si tú eres capaz de abrir tu corazón para pedir, el Señor será generoso en compartir contigo la sabiduría de Él. ¿Alguien lo cree en esta noche? Yo sé que a lo mejor usted tiene preguntas todavía ahí que no ha podido responder. Quizás yo no tengo las respuestas, pero Dios sí las tiene. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él.